¿Qué tal? ¿Cómo estás? Último día del mes de enero y momento para aprovechar, para revisar las operaciones que hemos tenido a lo largo de este mes dentro del boletín Swing Trading. Aquí ya tienes las operaciones de mañana, pero bueno, vamos a revisar las del mes en curso. Como puedes ver, ha habido un total de 9 operaciones, 5 alcistas y 4 bajistas. Estas 4 realmente han sido entradas a contratendencia, ¿no? Por esas transiciones B, es decir, una extensión del movimiento alcista, ese movimiento terminal y potencial entrada en corto. Y aquí puedes ver los resultados de todas las operaciones e iremos ahora una a una revisándolas. Bien, la primera era la de Uber. Como puedes ver, Uber estaba en esa zona de máximos. Había creado aquí esta zona otra vez de máximos y buscaba un breakout, ¿no? Una rotura alcista. El primer objetivo en 60, porque siempre esa zona de números redondos suele ser donde los precios llegan y se paran, más aún cuando están en máximos históricos, y desde luego fue lo que Uber hizo, ¿no? Pero esto es una de las lecciones importantes con las roturas en general, ¿no? Cada vez que existe una rotura y tenemos una vela de rotura como esta de aquí, pueden pasar tres cosas. Una, que el precio caiga a esta zona de soporte ante resistencia para girarse y seguir hacia arriba, o que el precio siga subiendo, cosa que aquí hizo un medio intento pero tampoco tuvo continuidad, o algo cada día más común, que el patrón de la rotura falle y se dé la vuelta. Por eso en general soy bastante agresivo, ¿no? Con este tipo de entradas. Es por ello que, bueno, la toma parcial del 80% me saltó según llegó a la zona de 60, pero el siguiente 20% restante ya lo tenía justamente por aquí debajo, ¿no? En los 57,49. Puedes ver que el mínimo eran 57,53, aquí aparece 57,53. Lo puse en 57,49 igual, por quitar esos números enteros, y directamente saltó, ¿no? Este segundo día. Yo creo que esa es la lectura más importante. Siempre que operes en roturas alcistas, estás entrando en zona de máximos, es decir, estamos entrando muy caro, por lo cual la posibilidad de que estos patrones fallen es muy muy posible. Así que hay que capitalizar rápidamente el movimiento al alza que tenga, dejar una pequeña parte de la posición por si acaso sigue corriendo, pero ser muy agresivo con la gestión del stop. El segundo de los valores fue Tesla. Bueno, Tesla tuvo esta extensión, ¿no? de la fase 2. Fíjate cómo se separa de la media de 20 sesiones, y es lo que me permite poder plantear una entrada de fin de fase 2. Originariamente la había hecho aquí, porque este patrón de hecho me gustaba más, lógicamente, es esa extensión, esa vela, ¿no? con la cola por arriba, que nos indica que el precio pueda llegar a caer, pero no llegó a ejecutarse. Observa cómo al día siguiente abrió con hueco al alza, lógicamente anulando este patrón, pero claro, hizo que todavía se extendiese más, ¿no? Ese hueco al alza desde aquí hasta aquí, y otra vez otro hueco al alza de aquí hasta aquí. Desde luego la entrada no es la que más me gusta, porque ha sido una vela que ha terminado fuerte. Preferiría haber visto una vela de este tipo, no de esta. No obstante, bueno, planteo la misma operación, ¿no? Con la rotura por debajo del mínimo, la entrada. Y sí que la extensión sí que era buena, es decir, sí que me daba cierta garantía de que el patrón pudiese desarrollarse. No es la vela que más me gustaba, así que eso me hace plantear una gestión agresiva nuevamente del stop. El primer punto es que cierre el hueco. Ya no voy a dejar, o ya no voy a esperar que llegue a la media de 20. En el momento en el que cierra el hueco ya tomo el 80% de los beneficios. Y luego ese último 20% restante lo voy gestionando vela a vela. Originariamente lo tenía aquí. Yo esperaba que tuviese continuidad el precio. Al día siguiente abre con hueco al alza
y me encuentro con esto, ¿no? Que prácticamente llega a esa zona del stop inicial. Luego el precio al día siguiente sigue haciendo estas tonterías, mucha indecisión, y ya lo voy arrastrando vela a vela, y es en este punto, en esa zona, cuando vuelve a romper el máximo. Fíjate cómo los máximos iban decreciendo, digo, bueno, igual puede recuperar, ¿no?, el precio y seguir a la baja. No es así y me salta directamente ya el stop con ese 20% restante en esta zona. Y bueno, deja una operación de 0,5 veces lo arriesgado, ¿no? GBTC es el siguiente, pero es de Bitcoin. Lo voy a dejar un poquito más para adelante para seguir viendo, ¿no?, el resto de operaciones que tuvieron que ver con el mismo sector, con el de los vehículos eléctricos. Otro era el de Plug. Plug sí que tenía algo mejor de pinta, ¿no? Como puedes ver, bueno, el valor ha sido brutal, ¿no? Desde 2020 ha sido un animal de 5 a 80, ¿no? Y nuevamente, todo el sector de los vehículos eléctricos estaba de moda. Fíjate aquí qué fuerza, qué energía al alza. Y una vela, bueno, roja, quizá algo más extendida de la cuenta. Aquí le han entrado compras, aquí le han entrado ventas, pero bueno, misma operación, exactamente misma operación que en Tesla, ¿no? Entrada por debajo, stop por arriba. Se ejecuta este día. Al día siguiente vuelve a tener ese hueco a la baja, que parecía que podía dar la continuidad. Pero en este caso no llega a cerrar el hueco, por lo cual no me salta la toma parcial de beneficios, y al día siguiente abre con un hueco al alza aquí, ¿vale? Salta de aquí a aquí. Entonces lo que quiera que yo quería que hiciese, que es que siga corriendo rápido hasta la media 20 sesiones, obviamente no lo hace, y me salta el stop en 65, justamente en el máximo de esta vela. Y aquí ya abandono la posición. Fíjate qué importante es el actualizar la información. Lógicamente tenemos una serie de objetivos, ¿no? Podemos decir el primer objetivo o el objetivo en la media de 20 sesiones, lo que sea. Y está bien, es decir, cuando tenemos esta vela estamos próximos de que el precio pueda seguir. Ahora, en el momento en el que al día siguiente se nos abre con un hueco, esto significa que el valor ya no está haciendo lo que debería hacer. Y por eso salta el stop en este punto. Si hubiésemos dejado la operación, nos habría mantenido aquí estos días en ganancias, en pérdidas, en ganancias, en pérdidas, y al final para saltar el stop y volver a caer. Entonces, esto es lo que no debemos evitar. Sabemos lo que el precio tiene que hacer, es un movimiento a contratendencia. Queremos buscar una caída rápida, más aún con todo este hueco que hay por aquí. El precio debería haber caído rápido, no lo hace, fuera, hay que gestionar la posición. Y eso es lo que quiero que seas capaz de ver y de entender. En semanal no tiene mala pinta. De hecho, para mañana aquí lo tienes. Hay otra entrada, es bajista, lo tengo que cambiar aquí, me acabo de dar cuenta. Pero justamente es lo mismo, es entrar por debajo de este mínimo, ¿no? Es decir, puede ser que en semanal sí que esté haciendo esa terminación de la fase culminante, está consolidando arriba y que podamos tener la corrección. Pero el punto es ese. Esta operación que hacemos aquí contra tendencia, gestión muy agresiva del stop, no podemos dejarle ni un momento que se nos pueda poner en contra. BLDP, otro también de sistemas eléctricos. Este quizá tiene algo mejor pinta, pero muy similar al de Plug. Puedes ver aquí otra vez valor extendido, un fin de fase 2 muy bueno para poder operar. Se ejecuta la operación este día, hueco importante al día siguiente a la baja, pero nos vuelve a abrir aquí. Y es este punto de la apertura con ese hueco al alza el que me hace saltar el stop. Originariamente en este punto de apertura, en 33,82, puesto que como este sí que se había desarrollado agresivamente, mi toma de beneficios ya estaba aquí, en el stop, quiero decir. En el momento en el que abre aquí arriba, directamente la orden límite me salta. Y ya el siguiente 20% de la operación restante salta en 34,49, lógicamente por encima de
del punto de entrada, ¿no? Toma parcial de beneficios aquí el 80%. Si el caso, el valor pudiese seguir cayendo bien, y si no, directamente saltó la entrada el 20% restante en break-even. Yo tenía bastantes más expectativas en este. O sea, se había comportado bastante mejor. Este hueco a la baja tenía buena pinta. Pero bueno, el sector entero al día siguiente saltó al alza. Hizo ese hueco. Entonces no hay que preocuparse. Fíjate, pasamos de 30,79 a 33. Es un 10% de hueco al alza. Entonces hay que gestionar rápidamente la operación y salirse de ellas. En este caso sí que me dio algo de beneficio, un 0,2 R. Pero bueno, lo importante es no perder lo mínimo posible. Queremos que el precio se desarrolle lo más rápido posible a nuestro favor. Cierto es que fue muy violento. Aquí entró, al día siguiente se desarrolló. Al día siguiente me hubiera planteado por aquí abajo empezar a tomar ya beneficios, pero no me dio oportunidad. Se dio la vuelta. Lo importante es leer rápidamente la información y actuar para no incurrir en ningún tipo de toxicidad psicológica. Venga, vamos ahora a GBTC. Aquí ya sí que teníamos una entrada alcista. Fíjate, el valor había roto esa zona de máximos por aquí. Había llegado hasta aquí arriba y una corrección fuerte con una vela alcista, otra vela alcista, dos velas interiores. Esto me plantean poder operar un breakout justo por encima de este máximo. Eso es lo que se ejecuta aquí el día 13 de enero. Estoy dentro de la posición y al día siguiente abre con un hueco al alza. Esto es raro, ¿no? Es extraño que el precio tenga este comportamiento tan errático. No es un valor sencillo, fíjate qué cantidad de huecos tiene constantemente, como puedes ver aquí. No me sentía demasiado cómodo, entonces bueno, en el momento en el que abre con ese hueco al alza, los huecos en zonas, pues no sé, de soporte, ¿no? Que de repente le dan la vuelta y se queda la gente enganchada, bien, ¿no? Pero cuando rompe esta zona y encima abre al alza, ya me da que desconfiar. Y entonces ejecuto la toma de beneficios en ese punto, originariamente, como siempre, el 80%. Y la siguiente ya vela a vela. Así, la primera fue aquí, en 44, en el número redondo, y la siguiente toma parcial de beneficios justo por encima de esa zona, ¿no? Que debería comportarse ahora como zona de soporte, si el precio le diese por caer y darse la vuelta, y aquí directamente no la respeta, un poquito por encima del break-even, ¿no? Y todo esto pues nos da una operación de 0,8 R. BDP, ya lo hemos visto. El siguiente es FTIV, ¿no? Bastante interesante. Ya le había metido hace unos días, aunque lo veremos un poco más tarde, porque era una operación del 50%, y ahora estaba en este punto, ¿no? Bueno, no tenemos demasiado histórico del precio, sí que es cierto que aquí hay una zona de máximos, ¿no? Un punto pivote donde el precio subió y se dio la vuelta, coincidiendo con aquí. El caso es que si esta zona la rompiese, podría tener mucha continuidad al alza, porque desde el día que este valor empezó a cotizar, pues bueno, interesante, ¿no? Hasta dónde ha podido llegar la zona de máximos. Y nuevamente, pues lo que planteo es eso, ¿no? El precio ya había tenido aquí una buena operación, veo que empieza a consolidar en esa zona de máximos, como puedes observar, está con este movimiento lateral en la parte de arriba del canal, y directamente pues planteo la operación justo por encima de la rotura de ese máximo. Y es lo que se ejecuta. Ten en cuenta que el valor abre en esta zona de aquí, sube y el mismo día se termina dando la vuelta. Ejemplo clásico de patrón que falla. En ese instante está claro el stop por debajo del mínimo del día. Si acaso al día siguiente le diese por subir bien,
Hay aquí una zona de soporte, fíjate todos estos máximos de las velas. De hecho, abre el valor, intenta subir y se da la vuelta, me salta el stop para una pérdida de 0,3 R. Nuevamente, y quiero insistir en ello, las roturas alcistas, las roturas bajistas, siempre hay que actuar muy rápido. Es muy frecuente este fallo de los patrones. Fíjate, como luego siguió cayendo y me hubiese saltado el stop originario. Pero lo que buscamos es eso, ¿no? Movimientos fuertes al alza, punto número 1. Aquí ya no lo tenemos una vela bajista, o sea, fuera, el patrón ya ha fallado. Lo primero que buscamos es un movimiento fuerte al alza y lo segundo, que al día siguiente tenga continuidad. Si al día siguiente no tiene continuidad, estamos fuera. O sea, yo no entiendo psicológicamente otra forma de operar las roturas alcistas que no sea esta. MTX, el siguiente de los valores, es una operación ya algo más reciente, el 25 de enero. Aquí está, aquí. Exacto, como puedes ver, bueno, pues un palo grande al activo, en una fase 1, podríamos decirle, donde sí que ha generado esta base, ¿no? Con el máximo por aquí arriba, el mínimo por aquí debajo, y nuevamente, ¿no? Vuelve a consolidar en esta zona de aquí y planteo mi operación para esta ruptura, ¿no? en esta zona. Quizá no es el momento más bonito, es cierto que la media 20 sesiones ya está recogiendo el precio. Romper esta zona podría llevarlo directamente a la zona siguiente y mi expectativa era que pudiese llegar a esa zona de máximos. Y aquí vemos, ¿no? El día que se ejecuta, bueno, pues rompe esa zona de máximos, pero el cierre es por debajo. Ya esto empieza a hacer sospechar. No obstante, bueno, esa vela verde potente que queremos no está. Al día siguiente volvemos a tener otra vela horrorosa, ¿no? El día sube, rompe el máximo del día anterior, pero rápidamente se da la vuelta y cierra justamente por encima. Bueno, esto no es lo que quiero ver, lógicamente, así que de forma súper rápida hay que coger el stop y moverlo por debajo de este mínimo de aquí. El mínimo fue 2.11. Bueno, considero que igual en 2.10 puede, por ser número entero, rebotar y el stop salta al día siguiente a la apertura en 2.09 porque tenemos ese hueco a la baja que me hace saltar el stop. Entonces, gestión nuevamente. Cada vez que hay una rotura al alza, según el valor se mueva, yo directamente muevo mi stop muy rápido porque es muy frecuente que estos patrones fallen y operar roturas genera gran toxicidad psicológica. El giro es mucho más fácil. El precio se está girando, debería continuar al alza, pero la rotura no. O sea, la rotura alcista ya venimos con un movimiento alcista. Y en el momento en el que rompe, ya sabes, o sigue para arriba, poco probable, yo creo, o se da la vuelta para girarse, cosa que sería una entrada buena, o falla el patrón, ¿no? Que es lo habitual. Entonces hay que evitar, o bien no operemos las roturas alcistas, o bien si las operamos, tener una gestión muy agresiva del stop y por tanto gestionar el riesgo de la posición. Y ya el último de los valores era SELB, perdón. Como puedes ver, una fase 1 terminó aquí, ahora estamos en ese movimiento lateral y en esta última zona se genera cierta consolidación y es la que quiero operar. Nuevamente este movimiento lateral con una potencial rotura alcista. En diario parece que la entrada buena hubiese sido aquí, pero observa aquí en semanal, justamente puse la entrada por encima del máximo de la vela en semanal, por eso está aquí en lugar de en este punto. En diario quizá hubiese sido ahí, pero no sé, me dio más confianza en semanal, en esos 3.59. Aquí ya sí que tenemos una rotura alcista con una vela potente, eso es lo que me gusta ver, lógicamente, y un aumento de volumen, obsérvalo aquí abajo,
Eso es lo interesante. Entonces, a partir de aquí ya nos ponemos en modo, lógicamente, que no falle, que no se dé la vuelta, sino que siga todavía al alza. Y de hecho lo hace. Al día siguiente abre aquí arriba, en 4.50, que viene a coincidir con esta zona próxima, ¿no? de aquí, ¿no? De máximos. Voy a ampliar, donde ya puedes ver había muchas colas por la parte de arriba. 4.50 era el objetivo que originariamente me había puesto. Llega él de forma inmediata, por lo tanto me salta ese 80% de la posición en toma de beneficios. Y ahora hay que arrastrar el stop, ¿no? De estos 3,05 lo llevo a los 4,18, que justamente es el mínimo de la vela de este día. Es decir, el precio ha subido mucho, se ha dado la vuelta, una zona arriba extendida, lo lógico es que pueda llegar a corregir, el stop lo tengo por debajo y al día siguiente observa que abre con ese hueco a la baja y es lo que hace terminar de saltarme el stop en ese punto. No obstante, bueno, pues una operación interesante que me da un beneficio de 2,4 veces lo arriesgado. Eso es lo interesante también de todos estos movimientos que pueden crear, ¿no? Esos movimientos bruscos y rápidos al alza. Bueno, de esta forma terminamos todos los planteamientos que se han ejecutado, digamos con el 100% del riesgo. Tengo algunas otras operaciones en curso. Esta es una de ellas, la de IVR. Exactamente igual, como puedes ver, una fase 1, por así decirlo, todo este movimiento lateral que opero, ¿no?, por encima de este punto y el stop por aquí debajo. Puedes ver cómo el valor rápidamente sube, cierra incluso ese hueco y me ha saltado directamente ya la primera toma parcial justo por debajo de esta vela. Como puedes ver aquí, abrió el valor, cayó y aquí ya me ha saltado el 80% del beneficio. Pero es lo que buscamos con las roturas. Movimientos impulsivos rápidos, intentar gestionar o capitalizar la mayor parte de esa posición y que sea ese proceso el que nos mete dinero en el bolsillo y no nos causa toxicidad psicológica. El otro de los valores es este de AU, valor feo, fíjate qué cantidad de huecos tiene, quizá no el más interesante, ¿no? No tengo muy claro ahora si hubiese hecho la operación de la misma forma. Pero bueno, ya está planteado, estoy dentro, quizá le vi un poquito mejor el semanal, pero igual, planteamiento de rotura alcista que se genera en este punto aquí, no tiene continuidad. Este movimiento impulsivo a la baja fue lo que me había llamado la atención, ¿no? El valor, fíjate, está en esa tendencia alcista, sube, baja, sube, corrige. Y todo este movimiento impulsivo a la baja fue lo que me dio a entender, ¿no?, que podía llegar a llegar hasta arriba. Entonces, la posición me salta aquí, ciertamente una buena vela, por así decirlo. Al día siguiente ya abre con hueco a la baja, termina subiendo y cierra, pero eso ya me empieza a quitar mucho el nivel de convicción, ¿no? Corrige y ahora está subiendo, pero yo ya tengo el stop puesto por esta zona de aquí. No tengo muchas expectativas al respecto de lo que vaya a hacer esto. Y pasamos al último de las operaciones en curso, EQT. Como puedes ver, bueno, intentando desarrollar ya este movimiento al alza, sobre todo después de esta consolidación, ¿no?, de todo este movimiento lateral que hemos tenido aquí. Originariamente rompe esa zona de máximos y esa rotura falla y estoy operando, ¿no?, directamente el patrón de giro. La entrada es por encima de este punto, es la que me salta este día de aquí. Y como puedes ver, el precio pues no tiene la continuidad que me hubiera gustado, ¿no? Vuelve a caer, al día siguiente abre en este punto, es cierto que cae prácticamente a la zona de stop, no me llega a saltar, sube
Y últimamente está, pues eso, ¿no? Subiendo, pero tengo ya el stop por aquí muy ceñidito. Está haciendo otro movimiento lateral, otra consolidación. Voy a dejarle como mucho hasta mañana si veo que termina de despegar bien, y si no, lo lógico es que cierre la operación. Bueno, esto es de momento lo que tenemos en curso, y ya lo último que quería repasar contigo es todas esas operaciones digamos que no hago un seguimiento, pero sí que están planteadas con ese 50% de riesgo, que algunas han dado unas operaciones realmente buenas. La primera era VSTO, saltaba el 5 de enero. Como puedes ver, mismo planteamiento que el que habíamos visto ahora, ¿no? Rotura de esa zona de máximos, llega hasta aquí arriba, corrige y crea un pequeño movimiento lateral, que es el que decido operar. Entrada por aquí encima, stop por aquí debajo, la operación se ejecuta, salta en este punto, al día siguiente tiene continuidad, vuelve a romper esa zona de máximos, la siguiente vela cae aquí, le da un poquito más de continuidad, pero nuevamente estoy operando una rotura, ya gestiono el stop muy próximo en esa zona de ahí, y al final termina, ¿no?, por saltar al día siguiente en esos 27,82. Entonces, operación muy interesante porque arroja, ¿no?, un beneficio de 2,2 R. Es decir, esto es lo arriesgado y ha tenido un desarrollo de 2,2 veces. Otros valores, lo acabamos de ver ahora, era FTIV, pero en este pullback de aquí. Este de aquí no me había dado cuenta de él. De hecho, bueno, pues dado que el hueco había sido grande, el valor había subido y había caído, no me dio confianza llegar a operar este primer pullback o este primer giro. Decidí esperar al segundo, ya más cerca de la media de 20 sesiones, y observa, ¿no?, que bueno fue justo operar, ¿no?, por encima de esta vela, el stop por debajo, gran vela alcista de giro, lógicamente es lo que queremos ver, es lo que buscamos, y el precio llegó hasta la zona objetivo, que en este caso la toma parcial eran esos 11,96, y la segunda los 12,50, justo coincidiendo con ese máximo de ahí, donde ahora recientemente he planteado la operación, exactamente en ese punto. Pero claro, fíjate qué riesgo más pequeñito y qué movimiento potencial tan grande. Eso me ha dado un beneficio de 6,3 veces lo arriesgado. Por eso, operar el giro del precio siempre es tremendamente mejor y más efectivo que operar las roturas. Otro de los valores era mío, como puedes ver aquí, un split, una fase 1 que inicia ya ese movimiento al alza, una consolidación y nuevamente operar aquí un breakout. ¿Por qué este breakout sí y el resto no? Bueno, porque estamos en la parte de abajo, ¿no? El valor todavía puede llegar a subir un montón. Por eso es interesante operar estos breakouts en las transiciones A. Y aquí tenemos, ¿no?, ese punto con esta consolidación. La entrada por encima de estos máximos se ejecuta este día y el precio sube con fuerza hasta cerrar el hueco que se había generado aquí este día. Obsérvalo, ese hueco. Cerró aquí, abrió aquí. Llega directamente a zona de objetivo y da una operación realmente buena de 2,3 veces lo arriesgado. Este fue el primero de los valores que el 11 de enero saltaron. Hubo otros más. El siguiente, este de aquí, también se ejecutó el 11 de enero. Puedes ver, ¿no?, más o menos igual. Esa fase 1, que aquí ya sí que ha desplegado un movimiento alcista bastante fuerte, bastante potente. Fíjate esta consolidación de aquí que rompe con esa vela. Y acto seguido se forma otro pequeño movimiento lateral. Esto viene a ser una parada para poder continuar al alza. Fíjate que coincide, ¿no?, con la media de 200 sesiones aquí en un gráfico semanal. Qué interesante.
Pero esta consolidación en la parte de arriba de esta vela de rotura es la que me permite, ¿no?, poder llegar y operar esa rotura. La vela de señal fue esta, por lo tanto la operación justo por encima del máximo se ejecuta en este punto. El stop aquí debajo realmente nunca llega a caer y termina desarrollándose ahí al alza. 3,10 era el, digamos, el máximo de esta zona. Si supera, o el día que supere esto, claro, de aquí a aquí hay un vacío tremendo. O sea, probablemente el valor se dispare, ¿no?, como una bestia. Pero quizá le cueste algo más de tiempo, lógicamente, el llegar aquí o el llegar a superar esta zona. No es algo fácil, obviamente no es algo fácil. Por eso el primero de los objetivos estaba aquí muy claro, y la toma de beneficios la hice aquí justamente en 3,05, intentando capitalizar al máximo el movimiento, y ha dado un beneficio de 2,1 veces lo arriesgado. Otro valor del mismo día es Cala. En este caso es algo distinto, ¿no? Lógicamente el valor también le han dado un palo grande y estaba en esta zona, intentó corregir hasta aquí y un hueco a la baja tremendo, ¿no? Este hueco a la baja ahora es el que puede hacer que o el valor lo tiren al suelo o intente recuperar algo. Lógicamente aquí hay mucho vacío y hay mucho movimiento para que el precio pueda volver a llegar hasta aquí arriba. En el momento en el que se forma esta base o esta consolidación, pues es simplemente operar la rotura alcista con el stop por debajo de ese movimiento lateral, y nos da, ¿no?, esa operación muy rápida que llega hasta la zona de soporte anterior, como puedes ver aquí. Entonces el objetivo me salta en esos 3,40. Es cierto que subió un poquito más, pero la toma de beneficios se ejecuta y ahí ya cierro la posición y da un beneficio de 2,1 veces lo arriesgado. Todas estas operaciones saltaron el 11 de enero. Día muy interesante. Esta exactamente igual, SGOC. Como puedes ver, un valor que ha sido tremendamente especulativo, pero bueno, había creado, ¿no?, todo este movimiento causado por noticias, corrección y la base. ¿Vale? Esto es lo que me interesa. Y la media de 20 recogiéndolo, ¿no? Entonces simplemente es operar esta rotura con objetivo la zona de máximos anteriores. Entiendo que superar esto le va a costar más que nada porque de aquí a los 4,22 no hay nada, o sea, el precio potencialmente podría dispararse. Y la operación es sencilla, planteada. Este movimiento lateral tan estrechito se ejecuta este día, llega rápidamente el mismo día a la zona de beneficios. Ahí realizo la toma parcial y, como puedes ver, el resto del tiempo ha estado haciendo el tonto. Ya me ha saltado el stop del 20% restante en este punto de break-even, y por tanto da una operación de 2 veces lo arriesgado. Otros valores en NDM, también muy interesante, como puedes ver, ese fin de fase 1, ¿no?, intentando ya empezar el movimiento de alcista, ¿no?, de la fase 2. Nuevamente, aquí ya está formado, lo puedes ver, es operar esta consolidación. Aquí en el gráfico semanal incluso se ve algo más sencillo, ¿no?, esta consolidación de velas, este movimiento lateral, con la rotura del punto por aquí arriba, el stop por aquí debajo de esta secuencia de velas, básicamente. Aquí tenemos la vela tendencial que nos gusta ver. Al día siguiente un poquito de miedo, lógicamente por esta corrección bajista, pero bueno, no llega a saltar el stop ya aquí puesto en break-even después de esta vela tremenda, y directamente el valor empieza a subir hasta llegar a la zona objetivo de 16. Bueno, concretamente ha llegado a la media de 200 sesiones en semanal, obsérvalo aquí. Qué espectáculo, la media de 200 sesiones. Pero bueno, originariamente mi objetivo estaba en esa zona de 16, coincidiendo con estas congestiones de aquí. Directamente llega, me salta la toma de beneficios para un total de 5,3 veces lo arriesgado. MGI, otro de los valores, como puedes ver aquí,
terminó de romper esta zona aquí arriba y ha tenido una corrección. Y esa corrección es la que genera este movimiento lateral, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Aquí termina de consolidar, empieza a subir y opero la rotura de estas dos velas de aquí, con el stop por debajo. Puedes ver cómo el valor efectivamente se desarrolla, rápidamente sube a la zona de objetivo de 8.50 y es en ese punto donde me salta la toma de beneficios y es una operación de 2-1. Una unidad de riesgo, 2 unidades conseguidas. Y el último de los valores de este mes, del 50%, quizá uno de los más espectaculares, ¿no? Es Novavax. Como puedes ver, ha estado castigado. Ahora con lo de las vacunas pues ha vuelto a retomar un poquito el interés de la gente. Pero puedes observar aquí, ¿no? Movimiento lateral bien definido, llega a esta zona, genera otro movimiento lateral que pasa a consolidarse de esta zona a la zona de mitad arriba del movimiento lateral. Entonces ahí ya es donde espero la rotura, ¿no? Punto arriba, punto de abajo, y cuando empieza a consolidarse en la zona media, pues busco esa potencial rotura. Se ejecuta este día, como puedes ver. La vela termina dándose la vuelta. Mi expectativa, lógicamente, era que pudiese llegar aquí. Al día siguiente abre con un hueco al alza brutal, cosa que me cierra la toma parcial. Yo la toma parcial la tenía aquí en estos 170, ¿no? En esta zona por aquí de máximos. Abrió en 189,91. Ahí se me ejecuta el 80% de beneficios. Y ya la siguiente parte aquí en 216,74, el siguiente 20%, coincidiendo con una gestión más agresiva vela a vela. Bueno, pues como puedes ver, estos han sido el repaso de todas las operaciones ahora del mes de enero. Interesantes todas estas, ¿no? Del 50% de riesgo, que al fin y al cabo suman entre estas olas un 28 R, ¿no? 28 veces lo arriesgado. Comparativamente, arriesgando esos 500 euros por operación, pues el resultado que arrojan es de casi 14.000 dólares, comparados con los que teníamos en solamente las operaciones del 100%, que son 4.700. No quiere decir que, bueno, estos del 50%, los patrones realmente no son buenos. Es cierto que hay ciertos valores que son volátiles y eso es lo que hace que se muevan tan rápidamente. Pero creo que es interesante, ¿no?, que podamos revisarlos para que vayas consolidando un poquito más esos conocimientos, sobre todo con las roturas, ¿no?, que ha habido muchas en este mes de enero. Y para mí es importante que desarrolles ese nivel de consciencia de cuando un valor rompe esa zona de máximos, cómo hay que procurar gestionar rápidamente el riesgo de la posición para no incurrir en ningún tipo de toxicidad psicológica. Con esto me despido. Nos vemos a final de febrero. Ten muy buen mes. Hasta pronto.